Firmé. El divorcio. Por $4 millones. El día de su boda. La prueba de ADN. Derrumbó todo. $4 millones. Ese fue el precio que la familia de mi esposa pagó por mi silencio. 4 millones para que firmara el divorcio sin hacer preguntas, sin armar escándalos, sin destruir reputaciones. Y yo sonreí. Firmé cada papel, acepté cada centavo y desaparecí como el perdedor que todos creían que era. Pero 6 meses después, el día de su boda, cuando ella caminaba hacia el altar vestida de marfil con las flores blancas en sus manos, y él esperaba frente a 300 invitados con esa sonrisa de triunfo, llegaron los resultados de la prueba de ADN. Y todo, absolutamente todo, se derrumbó. Déjame explicarte cómo es que un hombre llega a cobrar $4 millones por su propia humillación. Y cómo es que ese mismo hombre termina destruyendo una boda entera sin siquiera estar presente. Me llamo Álvaro. Tengo 45 años. Durante 17 años estuve casado con Eugenia, una mujer que cualquiera describiría como perfecta. Inteligente, sofisticada, con esa clase de belleza que no grita pero que todos notan cuando entra a una habitación. Trabajaba en relaciones públicas para empresas de lujo, siempre impecable, siempre diciendo las palabras correctas. Yo estaba orgulloso de ella, orgulloso de nosotros. Yo trabajaba como ejecutivo senior en una consultoría estratégica. No era el dueño, pero casi. Diego, mi jefe y socio mayoritario, confiaba en mí más que en nadie. 52 años, divorciado 2 veces, un hombre de trajes italianos y relojes suizos. Tomábamos decisiones juntos. Cerrábamos contratos de millones. Nos llamábamos socios, amigos, incluso. Él cenaba en mi casa. Eugenia preparaba esa entrada de salmón que a él le encantaba. Yo descorché vinos que él traía de sus viajes. Reíamos. Brindamos. Planeábamos expansiones corporativas mientras nuestras copas chocaban sobre la mesa de mi comedor. Hasta que una noche, Eugenia llegó tarde a casa. No era inusual. Su trabajo exigía eventos nocturnos, cenas con clientes, presentaciones que se extendían. Pero esa noche, algo era diferente. Entró despacio, dejó su bolso sobre el sofá de terciopelo gris y se sentó frente a mí sin quitarse los zapatos. Eso sí era raro. Eugenia siempre se quitaba los zapatos apenas cruzaba la puerta. Me miró con una expresión que no supe descifrar de inmediato. No era culpa. No tenía miedo. Era algo más calculado, más frío. «Estoy embarazada», dijo. Silencio. Yo no dije nada. Esperé, porque algo en su tono no invitaba a felicitaciones. «De gemelas», agregó. Más silencio. «No son tuyos». Así, sin preparación, sin lágrimas, sin el drama que uno esperaría de una confesión así. Solo hechos. Secos. Directos. Como si estuviera reportando números en una junta corporativa. Pregunté lo obvio, lo que cualquier hombre preguntaría. ¿De quién? Ella apartó la mirada apenas un segundo. Suficiente. De Diego. Diego. Mi jefe. Mi socio. El hombre que comía en mi mesa, que brindaba con mi vino, que me palmeaba la espalda y me llamaba hermano. No grité. No rompí nada. No me levanté hecho una furia. Me quedé ahí, sentado, procesando, porque mi cerebro funcionaba así. Siempre lo hizo, incluso en el peor momento de mi vida. Necesitaba entender antes de reaccionar. ¿Cuánto tiempo?, pregunté. 8 meses. 8 meses. Casi un año de mentiras. Él lo sabe. Sí. ¿Y qué va a pasar ahora? Eugenia respiró hondo, y entonces dijo algo que debió sonar ensayado, porque lo era. Vamos a manejar esto de forma civilizada, sin escándalos, sin destruir carreras. Mi familia ya está al tanto.
Ellos van a ayudar a que todo se resuelva de la mejor manera posible. ¿La mejor manera posible? Repetí. Un divorcio limpio, rápido, discreto. Ya veo. Me levanté. Caminé hacia la ventana. Afuera, la ciudad brillaba indiferente. Miles de luces, miles de vidas que seguían su curso mientras la mía se desmoronaba. Mañana vendrá Nicolás, dijo Eugenia detrás de mí. El abogado. Mañana vendrá Nicolás para explicarte los términos. Nicolás. El abogado de su familia. Un hombre de 42 años. Frío como el mármol. Especializado en resolver problemas incómodos para gente con dinero. ¿Los términos? Pregunté sin voltearme. Queremos que esto sea justo para ti, Álvaro. Justo. Esa palabra sonó obscena en su boca. Al día siguiente, Nicolás llegó puntual. Traje gris oscuro, portafolio de cuero, modales impecables. Se sentó frente a mí como si estuviéramos negociando un contrato comercial. Eugenia no estaba. Esto era entre hombres, aparentemente. Nicolás abrió su portafolio y sacó una carpeta. La deslizó hacia mí. La familia de Eugenia reconoce la incomodidad de esta situación, comenzó, y desea compensar de manera adecuada por las molestias y por tu cooperación en mantener esto privado. Abrí la carpeta. Documentos legales, cláusulas de confidencialidad, términos de divorcio express, y al final, una cifra, $4 millones. $4 millones, dije en voz alta. Correcto. Transferencia inmediata una vez firmados los documentos. Sin pensión. Sin división de bienes. Limpio. ¿Y si me niego? Nicolás sonrió apenas. Una sonrisa profesional. Entonces esto se vuelve público. Tu nombre. El nombre de Diego. La empresa. Los medios. Ya sabes cómo funciona. Nadie gana en un escándalo así. Excepto ustedes, que se deshacían del problema. Todos perdemos, Álvaro, pero tú perderías más. Tu carrera, tu reputación. Diego es el dueño. Tú eres el empleado. ¿Quién crees que sobrevive a esta historia? Tenía razón. Y él lo sabía. Miré los documentos. $4 millones por mi dignidad. Por mi matrimonio. Por 17 años convertidos en una transacción bancaria. ¿Cuándo necesitas la respuesta? Pregunté. Ahora, por supuesto. Tomé la pluma, la sostuve sobre el papel, y entonces hice algo que Nicolás no esperaba. Sonreí. Firmé. Cada página, cada cláusula, cada renuncia a mi propia historia. Nicolás observaba con esa expresión neutra que los abogados caros dominan a la perfección. Cuando terminé, cerró la carpeta con un movimiento seco y eficiente. La transferencia se hará efectiva en 24 horas, dijo poniéndose de pie. Eugenia se mudará esta semana. Los trámites de divorcio estarán finalizados en 30 días. Te sugiero que no intentes contactar. Será mejor para ambos. No respondí. Solo lo acompañé hasta la puerta. Cuando se fue, me quedé solo en esa casa que de pronto parecía demasiado grande, demasiado silenciosa, demasiado llena de recuerdos que ya no significaban nada. 24 horas después, mi teléfono vibró con una notificación bancaria. $4 millones. Ahí estaban. Reales. Tangibles. El precio exacto de mi humillación convertido en números digitales. Eugenia se mudó 3 días después. Llegó con 2 hombres de una empresa de mudanzas y se llevó solo lo suyo: ropa, documentos, algunos muebles que había elegido ella. No hubo despedida. No hubo última conversación. Solo una mirada breve cuando pasó junto a mí en el pasillo. Una mirada que no pedía perdón ni ofrecía explicaciones. Solo cerraba un capítulo. La puerta se cerró, y yo me convertí oficialmente en el hombre que había vendido su dignidad por dinero.
Al menos eso era lo que todos pensaban. En la empresa, la noticia se filtró rápido. Esas cosas siempre lo hacen. Nadie me preguntó directamente, pero las miradas lo decían todo. Lástima, incomodidad. Algunos incluso evitaban cruzarse conmigo en los pasillos. Diego, por supuesto, no dio la cara. Envió un correo corporativo anunciando mi renuncia por motivos personales, agradeciéndole los años de servicio y deseándole éxito en futuros proyectos. Palabras huecas escritas por su asistente. Me fui un viernes por la tarde. Empaqué mis cosas en una caja de cartón, diplomas, algunas fotografías de proyectos exitosos, una planta que nunca regué lo suficiente. Salí por la puerta principal sin mirar atrás. Algunos colegas me saludaron incómodos. Otros simplemente desviaron la mirada. Así se vive una derrota pública, en silencio, con educación. Sin escándalos. Pasaron las semanas. Eugenia publicó en sus redes sociales una fotografía de su embarazo. Estaba radiante, de perfil, con las manos sobre su vientre abultado. La luz entraba por una ventana que yo no reconocí. No era nuestra casa. Era otra. Mejor. Más grande. Los comentarios eran los esperados. Felicitaciones. Emojis de corazones. Preguntas sobre el padre que ella respondía con evasivas elegantes. Pronto lo conocerán, escribía. Estamos muy felices. Diego no aparecía en sus publicaciones. Todavía no. Esto era una estrategia. Primero normalizar el embarazo. Luego, poco a poco, introducir al nuevo hombre en su vida. Hacer que la transición pareciera natural, orgánica. Nada que ver con traición o escándalo. Solo 2 personas se encontraron en el momento correcto. Yo observaba todo desde la distancia, sin comentar, sin reaccionar, solo observando. Y entonces llegó el momento que cambiaría todo. Eugenia dio a luz en un hospital privado de la zona norte. Gemelas. Sanas. Hermosas. Según las fotografías que circularon en los grupos familiares a los que todavía pertenecía, porque nadie se había molestado en eliminarme. Las niñas pesaron 2,8 kilos cada una. Nacieron por cesárea programada. Todo fue perfecto. Todo estaba controlado. Diego publicó por primera vez una foto con ellas. Él sostenía a las 2 bebés envueltas en mantas color rosa pálido, con esa sonrisa de padre primerizo que parecía genuina. «Mis princesas», escribió. Los comentarios explotaron, colegas felicitándolo, clientes importantes enviando saludos. El mundo corporativo está celebrando la nueva familia del jefe. Yo guardé esa publicación. La imprimí incluso. La metí en una carpeta junto con otros documentos, porque había algo que nadie sabía, algo que yo había notado y que me había mantenido despierto durante semanas enteras. Verás, antes de dedicarme a la consultoría estratégica, estudié medicina. 5 años completos. Llegué hasta el internado. Medicina. Pero la vida corporativa me atrajo más. Los números, las estrategias, las negociaciones. Dejé la bata blanca por los trajes y las presentaciones ejecutivas. Pero el conocimiento médico nunca se fue. Seguía ahí, archivado en algún rincón de mi cerebro, esperando ser útil. Y fue útil la noche que Eugenia me confesó su embarazo. Cuando dijo que eran gemelas, mi cerebro médico se activó automáticamente. Empecé a recordar datos, genética, tipos sanguíneos, probabilidades. Eugenia tenía tipo de sangre, O negativo. Lo sé porque tuvimos un accidente doméstico años atrás. Ella se cortó profundamente mientras cocinaba. Fuimos a emergencias. Le pusieron. En su expediente quedó registrado, O negativo. Diego tenía tipo AB positivo. Lo sé porque en la empresa hicimos una campaña de donación de sangre hace 3 años. Él participó. Presumió incluso de tener un tipo poco común. AB positivo, dijo. Solo el 4% de la población. Se rió.
Yo también me reí en ese momento. Pero ahora esos datos cobran otro significado. Porque si Eugenia es O negativo y Diego es AB positivo, sus hijas no pueden nacer con ciertos tipos de sangre. Las probabilidades genéticas son limitadas, específicas. Y cuando las gemelas nacieron, el hospital emitió sus certificados de nacimiento, documentos que incluyen información básica, peso, estatura, hora de nacimiento y tipo de sangre. Conseguí esos documentos. No fue difícil. Tengo contactos, dinero y motivación. Las gemelas tenían tipos sanguíneos que no encajaban con la combinación Diego-Eugenia. No encajaban, pero sí encajaban con otra combinación. La mía. Yo soy AB positivo. Si yo soy AB positivo y Eugenia es O negativo, nuestras hijas pueden nacer con tipo A u O positivo o negativo. Y eso era exactamente lo que mostraban los certificados. Me senté en mi departamento nuevo, más pequeño, más simple, con esos papeles frente a mí. Los leí 10 veces. 20. Calculé probabilidades. Revisé tablas genéticas en línea. Consulté artículos médicos. Y llegué a una conclusión imposible de ignorar. Esas gemelas no eran hijas de Diego. Eran mías. Eugenia había mentido, o se había equivocado, o alguien la había manipulado para creer algo que no era cierto. ¿Pero por qué? ¿Por qué inventar una paternidad falsa? ¿Por qué involucrar a Diego? ¿Por qué destruir un matrimonio de 17 años basándose en una mentira? Las preguntas se multiplicaban, y yo necesitaba respuestas. Pero no podía simplemente aparecer y hacer acusaciones. No después de haber firmado. No después de haber aceptado los 4 millones. No después de haberme convertido en el perdedor silencioso que todos creían conocer. Necesitaba pruebas. Pruebas contundentes. Irrefutables. Necesitaba una prueba de ADN. Y para conseguirla, tendría que hacer algo que ninguno de ellos esperaba. Tendría que acercarme. Ganaré su confianza nuevamente. Actuar como el derrotado que había aceptado su lugar. Tendría que ser invisible. 2 semanas después del nacimiento, Eugenia publicó que las niñas ya estaban en casa, que todo iba bien, que la maternidad era agotadora pero hermosa. Diego comentó la publicación con un corazón. Yo le envié un mensaje privado, un mensaje simple, corto, calculado. Felicidades por las niñas. Me alegro de que estén sanas. Si algún día necesitas algo, sabes dónde encontrarme. Esperé. 1 día. 2. Al tercero, ella respondió. Gracias, Álvaro. Eres muy amable. Amable. Esa palabra me dio todo lo que necesitaba. Acceso. El acceso llegó de forma inesperada. 3 semanas después de mi mensaje, Eugenia me llamó. No escribió. Llamó. Su voz sonaba cansada, opaca, sin el brillo de control que siempre la caracterizaba. Álvaro, necesito pedirte un favor. Un favor. Después de todo. Después de los 4 millones. Después del divorcio. Después de entregarme a Diego como si yo fuera un obstáculo que se quita de en medio con dinero. Dime. Respondí con calma. Es sobre las niñas. Necesito llevarlas a su revisión pediátrica y Diego está de viaje. Mi madre no puede venir hasta la tarde y yo no puedo sola con las dos. Son muy pequeñas todavía. El coche, las sillas, los pañales. Todo es complicado. Silencio. ¿Me estás pidiendo que te acompañe a la revisión médica de tus hijas con Diego? Pregunté. Sé que suena extraño. Sé que no tengo derecho a pedírtelo, pero no tengo a nadie más disponible hoy. Y pensé que tal vez, no sé, que tal vez podría ser generoso una vez más. Generoso. Como si regalarme 4 millones de dólares hubiera sido un acto de generosidad hacia mí y no una compra de mi silencio. ¿A qué hora es la cita? Pregunté. A las 10 de la mañana.
En la clínica pediátrica del Hospital Santa Elena. Te veo ahí. Colgué antes de que pudiera agradecer. Esto era mejor de lo que había planeado. Mucho mejor. No solo tendría acceso visual a las niñas. Estaría en un entorno médico, con expedientes, con profesionales que manejan muestras biológicas, con registros que podía observar. Llegué puntual. Eugenia estaba luchando con un cochecito doble color gris perla. Vestía pantalones deportivos y una blusa holgada color crema, sin maquillaje, el cabello recogido en una cola desordenada. Esta no era la Eugenia de las fotografías perfectas en redes sociales. Esta era la versión real, agotada, despeinada, humana. Gracias por venir, dijo sin mirarme a los ojos. No hay problema. Tomé el cochecito. Ella cargó una bolsa enorme llena de biberones, pañales y mantas. Entramos al hospital como una pareja cualquiera con sus bebés. Nadie nos miró 2 veces. Solo éramos padres cansados en un martes por la mañana. Las gemelas dormían. Pequeñas, frágiles, con esos gorros diminutos que usan los recién nacidos. Una tenía un lunar pequeño en la mejilla izquierda. La otra no. Eran idénticas excepto por ese detalle. Subimos al 3er piso. Pediatría. Sala de espera llena de colores pastel y juguetes de plástico. Nos sentamos. Esperamos. ¿Cómo te llamas tú?, le pregunté a Eugenia señalando a la bebé del lunar. Emma, respondió. Y ella es Elvira. Emma y Elvira. Nombres que yo nunca había escuchado antes. Nombres que ella había elegido con Diego. Nombres para hijas que se suponía que no eran mías. Son hermosas, dije. Eugenia asintió sin sonreír. Los son. ¿Diego regresa pronto? Mañana. Está cerrando un contrato en Houston. Importante. Por supuesto. Diego siempre estaba cerrando contratos importantes, siempre viajando, siempre ausente cuando se le necesitaba. Llamaron a nuestro turno. Entramos al consultorio. La pediatra era una mujer de unos 50 años. Lentes redondos, bata blanca impecable. Revisó a Emma primero. Peso, estatura, reflejos. Todo normal. Luego a Elvira. Lo mismo. Todo perfecto. ¿Alguna molestia? ¿Algún síntoma fuera de lo común?, preguntó la doctora. No. Todo bien, respondió Eugenia. Excelente. Entonces, solo necesito actualizar el expediente con algunos datos. Ambos padres están presentes. Eugenia dudó apenas un segundo. Él no es el padre, dijo señalándome sin verme. Es un amigo que me ayudó a traerlas. Entiendo. ¿El padre vendrá a la próxima cita? Sí, definitivamente. La doctora anotó algo en su computadora. Luego imprimió unas hojas. Estas son las indicaciones para el siguiente mes. Vacunas, horarios de alimentación, señales de alarma. Cualquier cosa me llaman. Nos dio los papeles. Salimos del consultorio. En el pasillo, Eugenia se detuvo frente a los baños. ¿Puedes cuidarlas un momento? Necesito ir al baño. Claro. Dejó el cochecito frente a mí y entró. La puerta se cerró. Me quedé solo con Emma y Elvira. 2 minutos. Eso era todo lo que necesitaba. Saqué mi teléfono. Tomé fotografías de los documentos que la doctora nos había dado. Nombres completos, fechas de nacimiento, tipos sanguíneos confirmados. Luego hice algo que había planeado durante días. Llevaba conmigo un kit de recolección de ADN que había comprado en línea. Discreto, pequeño, 2 hisopos estériles en tubos sellados. Me agaché junto al cochecito. Emma tenía la boca entreabierta. Saqué el primer hisopo. Lo pasé suavemente por el interior de su mejilla. Menos de 3 segundos. Lo guardé en su tubo. Cerré. Elvira se movió, pero no despertó. Repetí el proceso. Hisopo, mejilla, tubo. Cerrado.
Guardé todo en el bolsillo interno de mi chamarra justo cuando Eugenia salió del baño. ¿Todo bien?, preguntó. Perfecto. Ni se movieron. Bajamos al estacionamiento. Ayudé a Eugenia a instalar a las niñas en su auto. Un todoterreno último modelo color plata. Seguro también pagado por Diego. Gracias, Álvaro. En serio. Sé que esto fue incómodo. No te preocupes. Eres mejor persona de lo que merezco, dijo antes de subirse. No respondí. Solo cerré la puerta. Ella arrancó. Se fue. Yo me quedé parado ahí, en medio del estacionamiento, con 2 muestras de ADN en mi bolsillo y una certeza creciendo en mi pecho. Esas niñas eran mías. Y ahora tendría la prueba. Conduje directo a un laboratorio privado que había investigado previamente. No era el típico laboratorio de barrio. Era una clínica especializada en análisis genéticos forenses. Discreta. Profesional. Cara. Entré con mis muestras. La recepcionista me hizo llenar formularios. Entregué los hisopos junto con una muestra de mi propia saliva que tomaron ahí mismo. ¿Cuánto tarda?, pregunté. Resultados en 7 días hábiles. Podemos enviárselos por correo electrónico encriptado o puede recogerlos personalmente. Personalmente. Perfecto. Les llegará una notificación cuando estén listos. Pagué en efectivo. $3.200. Una fracción insignificante de los 4 millones que tenía en el banco. Salí de ahí con una sensación extraña. Alivio mezclado con ansiedad. Ahora solo quedaba esperar. Los siguientes 7 días fueron los más largos de mi vida. Cada mañana revisaba mi correo. Nada. Cada tarde verifica el portal del laboratorio. Pendiente. Mientras tanto, la vida de Eugenia y Diego continuaba exhibiéndose en redes sociales. Fotografías de las gemelas. Videos de Diego jugando con ellas. Publicaciones sobre la felicidad de ser padres. Todo perfectamente curado. Todo diseñado para proyectar la imagen de una familia feliz. Marta, la madre de Eugenia, también aparecía frecuentemente. Una mujer de 65 años, elegante, de esas que nunca sale de casa sin joyas y perfume francés. En sus publicaciones se declaraba la abuela más orgullosa del mundo. Presumía a sus nietas como si fueran trofeos. Ramiro, el padre de Eugenia, era más discreto. Hombre de negocios tradicional, de 68 años. Dueño de una cadena de concesionarios de autos importados. Solo aparecía en fotografías formales, cenas familiares, eventos corporativos. Nunca sonreía demasiado. Ellos habían orquestado todo. Estaba seguro. El divorcio express. Los 4 millones. La narrativa de que Diego era el padre. Todo olía a estrategia familiar. La protección de imagen. A Marta moviendo hilos detrás del escenario. Y yo había firmado como el idiota que creyeron que era. El 8º día, mi teléfono vibró con una notificación. Sus resultados están listos para recoger. Conduje al laboratorio más rápido de lo que debía. Estacioné mal. Subí las escaleras en lugar de esperar el elevador. La misma recepcionista de antes me entregó un sobre manila sellado. ¿Quiere revisarlos aquí o prefiere llevarlos? Aquí. Me señaló una sala privada. Entré. Cerré la puerta. Abrí el sobre. 2 hojas. Una para cada gemela. Probabilidad de paternidad. 99,9%. Conclusión. No se excluye la paternidad. Las leí 3 veces. 4. 5. Mis manos temblaban. Esas niñas eran mías. Emma y Elvira eran mis hijas. Y Eugenia me había mentido. Salí del laboratorio con los resultados guardados en el bolsillo interior de mi chamarra, presionados contra mi pecho como si fueran a desaparecer si lo soltaba. El mundo seguía girando normal afuera. Gente caminando. Autos pasando. El sol brillando indiferente sobre una ciudad que no sabía que mi vida acababa de partirse en 2 direcciones completamente opuestas. Tenía 2 opciones.
Podía explotar ahora mismo. Llamar a Eugenia. Confrontarla. Mostrarle los papeles. Exigir explicaciones. Recuperar a mis hijas de inmediato. Hacer escándalo. Justicia rápida. O podía hacer lo que mejor se me daba. Pensar, planear, ejecutar con precisión. Elegí lo segundo. Porque algo no cerraba. Algo en toda esta historia no tenía sentido lógico. Si Eugenia sabía que las gemelas eran mías, ¿por qué inventar que eran de Diego? ¿Qué ganaba destruyendo nuestro matrimonio basándose en una mentira que eventualmente saldría a la luz? A menos que ella no lo supiera. A menos que alguien la hubiera convencido de algo que no era cierto. Me senté en mi auto sin arrancar. Saqué mi teléfono. Busqué en mis contactos un nombre que no había marcado en meses. Raúl. Mi mejor amigo desde la universidad. Médico especialista en medicina interna. Trabajaba en el Hospital Santa Elena, el mismo donde habían nacido las gemelas. Nos habíamos distanciado después del divorcio. Él intentó llamarme varias veces. Yo no respondí. No quería explicaciones. No quería lástima. Pero ahora lo necesitaba. Marqué. Contestó al tercer tono. Álvaro. Hermano. Pensé que me habías borrado de tu vida. Necesito verte. Hoy. Es urgente. ¿Estás bien? No. Pero estaré mejor si me ayudas. Silencio breve. ¿Dónde estás? Cerca del hospital. Te veo en el café de enfrente en 20 minutos. Llegué primero. Pedí un café solo que no probé. Raúl apareció con su bata blanca todavía puesta. El estetoscopio colgando del cuello. 48 años. Cabello con canas prematuras. Mirada siempre cansada de quien trabaja en guardias nocturnas. Se sentó frente a mí sin saludar. «Te ves terrible», dijo. «Tú también». Sonrió apenas. Luego se puso serio. «¿Qué necesitas?» Le conté todo. El divorcio, los 4 millones, la confesión de Eugenia sobre Diego, el nacimiento de las gemelas, los tipos sanguíneos que no encajaban, la prueba de ADN. Raúl escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, se recargó en su silla y silbó bajito. «Entonces, resulta que te pagaron 4 millones de dólares para divorciarte de tu esposa, que estaba embarazada de tus propias hijas». «Exacto». «¿Y ella cree que son de Diego?» «Eso parece». ¿Crees que Diego también lo cree?» Esa era la pregunta. La pregunta clave. «No lo sé», admití. «Pero necesito saberlo. Necesito entender quién orquestó esto y por qué». Raúl tamborileó los dedos sobre la mesa, pensando. «Las gemelas nacieron aquí, en mi hospital. Puedo revisar los expedientes, ver qué pruebas se hicieron, quién tuvo acceso, qué documentos se generaron». «¿Puedes hacer eso sin levantar sospechas?» «Puedo. Pero necesito que me prometas algo». «¿Qué?» «Que no vas a hacer ninguna locura hasta que tengamos toda la información. Nada de confrontaciones. Nada de llamadas furiosas. Necesitas pensar con la cabeza, no con las emociones». Tenía razón. Y yo lo sabía. «Te lo prometo. Dame 2 días. Investigaré todo lo que pueda». Nos despedimos. Él regresó al hospital. Yo conduje a mi departamento sintiendo que cada hora que pasaba sin ver a mis hijas era un robo. Los 2 días siguientes fueron insoportables. Intenté trabajar. Había empezado a hacer consultoría independiente. Pequeños proyectos, nada comparado con lo que hacía antes, pero suficiente para mantenerme ocupado. Excepto que no podía concentrarme. Cada número que revisaba se convertía en el rostro de Emma o Elvira. Cada presentación que preparaba se desvanecía en preguntas sin respuesta. ¿Cómo le explicas a tus hijas que su padre no estuvo presente los primeros meses de sus vidas porque alguien le hizo creer que no eran suyas? ¿Cómo recuperas el tiempo perdido? ¿Cómo perdonas algo así?
El tercer día, Raúl me llamó. Tenemos que hablar. En persona. Ahora. Su tono era grave. Más grave que antes. Nos encontramos en un parque cerca de su casa, una zona tranquila con pocas personas. Raúl llegó con una carpeta delgada. Se sentó en una banca y yo me senté junto a él. Revisé todo el expediente de las gemelas, certificados de nacimiento, historial del parto. Y encontré algo interesante. Abrió la carpeta y sacó unos documentos. Cuando Eugenia ingresó al hospital para la cesárea programada, venía acompañada de su madre, Marta. Eso no es raro. Las madres primerizas suelen llevar a sus mamás al parto. No. Pero lo que sí es raro es que Marta pidió hablar a solas con el obstetra antes de la cirugía, y que después de esa conversación, el obstetra ordenó una prueba de paternidad prenatal. Me quedé helado. ¿Una prueba de paternidad prenatal? Sí. Se hace extrayendo ADN del líquido amniótico o de la sangre materna. Es cara y completamente innecesaria a menos que haya dudas sobre la paternidad. Y se hizo. Se ordenó. Pero aquí es donde se pone interesante. La orden está en el sistema, pero los resultados no aparecen en el expediente del hospital. ¿Cómo es posible? Solo hay una forma, que los resultados se enviarán a un laboratorio externo privado, fuera del sistema hospitalario. ¿Y por qué harían eso? Raúl me miró fijo. Porque alguien no quería que quedara registro oficial de esos resultados. Alguien pagó extra para mantenerlo privado. Y apuesto a que ese alguien fue Marta. Todo empezaba a tener sentido. Un sentido retorcido y enfermo. Pero al fin, Marta hizo la prueba, obtuvo los resultados, vio que las gemelas eran mías. Y entonces inventó una historia. Exacto. Le dijo a Eugenia que las pruebas confirmaban que el padre era Diego. Eugenia le creyó a su madre. ¿Por qué no le creería? Y con esa información, Marta armó todo el plan. El divorcio, los 4 millones, la boda con Diego. ¿Pero por qué? ¿Qué ganaba Marta con esto? Raúl cerró la carpeta. Eso no lo sé, pero puedo imaginarlo. Diego es rico, poderoso, un mejor partido que tú para su hija. Tal vez Marta vio una oportunidad. Tal vez pensó que si convencía a Eugenia de que el padre era Diego, podría empujarla hacia un matrimonio más conveniente, más prestigioso, usando a sus propias nietas como moneda de cambio. Así es. Me levanté de la banca, caminé unos pasos, respiré hondo. Necesito más pruebas. Necesito algo que demuestre que Marta manipuló todo. Eso va a ser difícil. Ella es inteligente. No dejó rastros oficiales. Entonces tendré que hacer que se delate sola. Raúl se puso de pie. ¿Qué vas a hacer? Voy a seguir siendo el perdedor que todos creen que soy. Voy a dejar que sigan con su vida perfecta. Eugenia, Diego, Marta. Que organicen su boda. Que celebren. Que se sientan seguros. Y mientras tanto voy a reunir cada pedazo de información que pueda. Cada mensaje, cada correo, cada movimiento bancario. Y cuando llegue el momento correcto, voy a presentar todas las pruebas de una sola vez, en el lugar más público posible. Donde no pueden negarlo, donde no puedan esconderse. El día de la boda. Sonreí. Una sonrisa fría que no me reconocía a mí mismo. Exactamente. Raúl negó con la cabeza. Eso es brutal, hermano. Ellos fueron brutales primero. Yo solo voy a ser justo. Nos despedimos ahí. Raúl me dio una copia de todo lo que había encontrado. Yo guardé esos documentos junto con los resultados del ADN en una caja fuerte que compré específicamente para esto. Las siguientes semanas fueron una actuación perfecta. Eugenia me escribió un par de veces más, siempre pidiendo favores pequeños, que si podía ayudarla a armar una cuna, que si tenía algún contacto de un buen pediatra. Yo siempre decía que sí, siempre amable, siempre disponible.
el hombre generoso que había aceptado su derrota con dignidad. Diego nunca me contactó. Ni una llamada, ni un mensaje. Nada. Supongo que para él yo ya no existía. Solo era un problema resuelto, un capítulo cerrado. Marta publicaba constantemente fotografías con las gemelas. La abuela perfecta, comprándose ropa cara, juguetes importados, todo documentado en redes sociales para que el mundo viera cuánto amaba a sus nietas. Y yo observaba, tomaba capturas de pantalla, guardaba fechas, armaba una línea de tiempo completa de toda la farsa. Hasta que un día, 3 meses después del nacimiento, llegó la publicación que estaba esperando. Eugenia y Diego habían fijado fecha para su boda. 6 meses después del divorcio. Un evento en un jardín privado exclusivo. 300 invitados confirmados. Vestido de diseñador. Orquesta en vivo. La boda del año en los círculos empresariales. Leí la publicación completa. Vi las fotografías del lugar. La lista de invitados incluía nombres importantes. Políticos, empresarios, gente de poder. Y entonces supe que ese sería el escenario perfecto. El día en que todo se derrumbaría. Faltaban 4 meses para la boda. 4 meses en los que Eugenia se convirtió en una novia obsesionada con cada detalle. Las redes sociales de ella y de Marta se llenaron de publicaciones sobre pruebas de vestidos, arreglos florales, menús de degustación. Todo tenía que ser perfecto. Todo tenía que gritar éxito, elegancia, amor verdadero. Yo seguía cada publicación como si fuera un investigador estudiando evidencia. Porque eso era exactamente lo que hacía. Investigar, documentar, preparar. Contraté a un investigador privado, un hombre discreto, profesional, sin escrúpulos morales innecesarios. Le pagué $20,000 por adelantado y le di instrucciones muy específicas. Necesitaba información sobre Marta, movimientos financieros, llamadas telefónicas, correos electrónicos, reuniones privadas, todo. ¿Algo en particular que busque?, preguntó el investigador. Busco el momento exacto en que decidió destruir mi matrimonio. Y necesito pruebas de que lo hizo deliberadamente. Me miró con esa expresión neutral que tienen los profesionales acostumbrados a casos turbios. Lo tendré en 3 semanas. Cumplió en 2. Me entregó una carpeta gruesa llena de documentos, fotografías, transcripciones de mensajes. Me senté en mi departamento y leí cada página. Y con cada página que pasaba, la imagen completa se volvía más clara, más retorcida, más calculada. 2 semanas antes de que Eugenia me confesara su embarazo, Marta había tenido una cena privada con Diego, solos, en un restaurante francés exclusivo del centro. El investigador consiguió fotografías. Marta vestida elegantemente, Diego con traje oscuro, una conversación larga de 2 horas, vino caro. ¿De qué hablaron? No había audio, pero había. 3 días después de esa cena, Marta contrató al abogado Nicolás, el mismo que luego me presentaría el acuerdo de divorcio de $4 millones. No había grabación, pero el registro de llamadas estaba ahí. 43 minutos. Justo el tiempo necesario para convencer a alguien de algo terrible. El patrón era obvio. Marta había descubierto que Eugenia estaba embarazada. Ordenó la prueba de paternidad prenatal y obtuvo los resultados reales que confirmaban que yo era el padre. Pero en lugar de decirle la verdad a su hija, vio una oportunidad. Diego era rico, poderoso, soltero y el jefe de su yerno. Si lograba convencer a Eugenia de que Diego era el padre, podría orquestar un divorcio rápido conmigo y empujar a su hija hacia un matrimonio mucho más ventajoso, uno que elevaría el estatus social de toda la familia. Entonces Marta falsificó los resultados, o simplemente le mintió a Eugenia diciéndole que las pruebas confirmaban la paternidad de Diego. Eugenia, confiando en su madre, creyó cada palabra. Con esa creencia,
Llegó a mi casa a destruir nuestro matrimonio. Todo había sido una mentira construida por una madre manipuladora que valoraba más el estatus social que la felicidad real de su propia hija. Pero había más. El investigador también descubrió que Marta había presionado a Diego. Las fotografías de aquella cena mostraban a Marta inclinada hacia adelante, hablando con intensidad, mientras Diego escuchaba, serio. ¿Qué le había dicho? Probablemente algo como: «Mi hija está embarazada de ti, vas a hacerte responsable, o esto se vuelve público y tu reputación corporativa se destruye». Diego, acostumbrado a resolver problemas con dinero y acuerdos, aceptó. Tal vez incluso creyó genuinamente que las gemelas eran suyas, o tal vez simplemente calculó que era más fácil casarse con Eugenia que enfrentar un escándalo. En cualquier caso, todos habían sido piezas en el tablero de ajedrez de Marta. Excepto yo, porque había firmado el divorcio sonriendo. Había tomado los 4 millones sin pelear y me había ido en silencio. Ahora tenía toda la información que necesitaba para hacer colapsar su castillo de mentiras. Pero todavía no era el momento. Faltaban 3 meses para la boda. Necesitaba que llegara ese día, que todos estuvieran ahí. Los 300 invitados, las cámaras y la prensa social que Marta había invitado para cubrir el evento. Necesitaba el escenario más grande posible. Mientras tanto, seguí con mi papel. Eugenia me invitó al baby shower que Marta organizó para ella. Era un evento ridículamente ostentoso en un salón con vista al mar, con decoración en tonos rosa claro y dorado, mesa de postres importados y regalos caros apilados como montañas. Fui. Me senté en una esquina, sonreí educadamente y felicité a Eugenia. Le di un regalo, un juego de mantas artesanales para las gemelas. Ella agradeció conmovida. «Eres muy bueno, Álvaro. Siempre lo fuiste». Respondí. «Solo quiero que las niñas estén bien». Y era verdad. Mis hijas merecían estar bien, merecían conocer a su verdadero padre y merecen una vida sin mentiras. Diego estuvo en el baby shower solo 30 minutos. Llegó tarde, saludó a algunos invitados importantes, posó para fotografías con Eugenia y se fue. «Trabajo», dijo. «Siempre trabajo». Marta, por su parte, estaba en su elemento, la anfitriona perfecta. Saludaba a cada invitada, presumía a sus futuras nietas y mostraba fotografías de los ultrasonidos como si fueran trofeos. Me acerqué a ella en un momento en que estaba sola, junto a la mesa de bebidas. «Hermoso evento, Marta». Ella me miró sorprendida de verme ahí. «Álvaro, no esperaba que vinieras». Eugenia me invitó, y aunque ya no estemos casados, todavía me importa su bienestar. Marta sonrió, una sonrisa fría y calculada. «Eres un hombre de buen corazón, por eso siempre te respeté. No todos habrían manejado esta situación con tanta madurez». «Bueno, 4 millones de dólares ayudan a madurar rápido». Ella se rió, una risa breve e incómoda. «Fue lo justo. Nadie quería verte sufrir innecesariamente». Hubo un silencio. Ella tomó un sorbo de su copa de champaña. «Espero que vengas a la boda», dijo de pronto. Me quedé callado un momento, procesando la audacia de esa invitación. ¿Quieres que vaya a la boda de mi ex esposa con el hombre que supuestamente es el padre de sus hijas? Sé que suena extraño, pero sería un gesto bonito. Demostraría que no hay rencores, que todos hemos pasado la página. Sería elegante. Elegante. Otra vez esa obsesión con las apariencias. «Lo pensaré», respondí. «Hazlo. Sería bueno para todos, especialmente para Eugenia. Le daría para saber que tú la apoyas en ti». Sonreí. Me alejé. Mientras caminaba hacia la salida, pensé en esa conversación. Marta quería que yo fuera a la boda, quería la imagen completa. El exesposo civilizado que acepta la nueva vida de su exmujer, la familia moderna sin conflictos.
Todo perfecto para las fotografías. Y yo asistiré, pero no de la forma que ella esperaba. Los siguientes 2 meses pasaron lentamente. Eugenia dio a luz. Las gemelas nacieron sanas. Emma con su lunar en la mejilla, Elvira sin él. 2 bebés idénticas que llevaban mi sangre y no lo sabían. Don Diego publicó las primeras fotografías como padre, sosteniéndose con torpeza y sonriendo incómodo. Los comentarios lo felicitaban. «Qué hermosas tus hijas. Se parecen a ti». Mentiras inocentes de gente que no sabía la verdad. Yo guardaba cada publicación, cada comentario, cada mentira documentada. Marta seguía organizando la boda. Contrató a un wedding planner famoso y reservó el jardín botánico más exclusivo de la ciudad. Mandó a hacer invitaciones impresas en papel italiano con letras doradas. El costo total del evento superaba el $1.000.000. $1.000.000 para celebrar una mentira. Faltaba un mes. Luego 3 semanas. Luego 2. Eugenia me escribió. «Álvaro, sé que Marta te invitó a la boda. Me encantaría que vinieras. Sé que es mucho pedir, pero significa mucho para mí, para nosotros. Demostraría que podemos ser familia de una forma diferente, por las niñas». «¿Por las niñas? ¡Qué irónico!», respondí. «Estaré ahí». Ella envió varios mensajes de agradecimiento. No tenía idea de lo que estaba por venir. Una semana antes de la boda, llamé a Raúl. «¿Listo para el gran día?» «Más que listo. Tengo todo preparado. Documentos, pruebas, videos, fotografías. Una presentación completa». «¿Y cómo piensas entregarlo?» «No voy a entregarlo. Vas a hacerlo tú». «¿Yo?» «Necesito que ese día, durante la ceremonia, entregues un sobre a Diego. Un sobre sellado con los resultados del ADN y una carta explicativa». «¿Quieres que destruya una boda en tiempo real?» «Quiero que la verdad destruya una boda construida sobre mentiras. Hay una diferencia». Raúl suspiró. «Está bien. Lo haré. Pero necesito que estés seguro de esto. Una vez que se abra ese sobre, no hay vuelta atrás». «Lo sé, y estoy seguro». Pasé los últimos días preparando la carta. La escribí y la reescribí 10 veces. Tenía que ser perfecta, clara, contundente, sin emociones innecesarias, solo hechos. La carta decía: «Diego, las gemelas que crees que son tuyas no lo son mías». Adjunto, encontrarás las pruebas de ADN que lo confirman. También encontrarás evidencia de que Marta manipuló los resultados de la prueba prenatal para convencer a Eugenia de que tú eras el padre. Fuiste usado. Eugenia fue engañada y yo fui comprado con $4 millones para desaparecer. Ahora tienes toda la información. Tú decides qué hacer con ella. Firme. Álvaro. Metí la carta junto con los resultados del ADN, las transcripciones de los pagos de Marta, las fotografías de su cena con Diego, todo en un sobre manila grueso. Se lo di a Raúl 3 días antes de la boda. Entrégalo durante la ceremonia, justo antes de los votos, cuando estén todos ahí. Vas a destruir vidas, hermano. Voy a revelar verdades. Ellos destruyeron las vidas solos. Llegó el día amaneció perfecto. Cielo despejado, temperatura agradable, brisa suave. El tipo de clima que los wedding planners sueñan y que las novias agradecen. Como si el universo mismo estuviera conspirando para que todo saliera bien. Me desperté temprano. Me duché. Me afeité. Elegí un traje gris oscuro, camisa blanca, corbata color vino. Nada llamativo. Nada que me hiciera destacar. Solo un invitado más entre 300. Desayuné café solo. No tenía hambre. El estómago cerrado por la anticipación. Hoy era el día. Después de 6 meses de silencio, de actuación, de espera calculada, hoy todo llegaría a su punto final.
Revisé mi teléfono. Raúl me había escrito a las 6 de la mañana. Tengo el sobre. Estoy listo. ¿Seguro de esto? Completamente seguro. Entonces nos vemos allá. Guardé el teléfono. Respiré hondo. Salí de mi departamento. La ceremonia estaba programada para las 5 de la tarde. Llegué al jardín botánico a las 4:30. El lugar era impresionante. Jardines perfectamente cuidados, fuentes de piedra, senderos decorados con flores blancas y follaje verde brillante. Al fondo, un arco enorme cubierto de rosas color marfil, donde se llevaría a cabo la ceremonia. Las sillas estaban dispuestas en filas perfectas. 300 sillas con cojines color crema. Pasillos decorados con pétalos. Un altar improvisado con cortinas de tela translúcida que se movían suavemente con el viento. Todo gritaba dinero. Buen gusto. Perfección calculada. Los invitados empezaron a llegar. Hombres con trajes caros. Mujeres con vestidos de diseñador. Joyas que brillaban bajo el sol de la tarde. Conversaciones en voz baja. Risas educadas. El murmullo típico de eventos exclusivos donde todos se conocen o pretenden conocerse. Reconocí a varios. Socios de Diego. Clientes importantes. Políticos locales. Gente de influencia. Exactamente el tipo de audiencia que Marta quería. Testigos de su triunfo social. Me senté en una de las últimas filas. Zona discreta. Desde ahí podía ver todo sin ser demasiado visible. Algunos me reconocieron. Hubo miradas sorprendidas. Algunos murmullos. Es Álvaro, el ex esposo. No puedo creer que haya venido. Qué incómodo debe ser esto para él. Dejé que pensaran lo que quisieran. Pronto tendrían algo mucho más interesante de qué hablar. A las 5 en punto, la música comenzó. Un cuarteto de cuerdas tocando una pieza clásica. Los invitados se pusieron de pie. Todas las miradas hacia el inicio del pasillo. Primero salieron las damas de honor. 4 mujeres vestidas de color lavanda pálido, caminando lentamente, sonriendo. Luego los padrinos. Hombres en trajes negros idénticos. Y entonces apareció Eugenia del brazo de Ramiro, su padre. El vestido era espectacular. Blanco marfil, corte sirena, encaje francés, cola larga que arrastraba pétalos a su paso. El cabello recogido en un peinado elaborado con flores pequeñas entrelazadas. Maquillaje perfecto. Se veía hermosa, radiante. Caminaba despacio, sonriendo, con los ojos brillantes. Ramiro la llevaba con orgullo, espalda recta, expresión seria, pero satisfecha. Los invitados murmuraban admiración. ¡Qué hermosa! Parece una princesa. El vestido es increíble. Eugenia avanzó por el pasillo hasta llegar al altar donde Diego la esperaba. Él vestía camisa blanca impecable, corbatín perfectamente anudado. Sonreía. Una sonrisa grande, genuina. Tomó la mano de Eugenia cuando Ramiro se la entregó. Marta estaba en primera fila, vestida con un traje color champaña, lágrimas controladas corriendo por sus mejillas perfectamente maquilladas. La madre orgullosa, la arquitecta de todo este teatro. El oficiante comenzó. Queridos invitados, estamos reunidos hoy para celebrar la unión de Eugenia y Diego. El matrimonio es un compromiso sagrado, una promesa de amor, respeto y lealtad mutua. Las palabras sonaban huecas en mis oídos. Amor, respeto, lealtad. Conceptos que habían sido destruidos hacía meses por la mujer que ahora lloraba orgullosa en primera fila. Miré alrededor buscando a Raúl. Lo encontré de pie cerca del pasillo lateral, vestido formalmente, con el sobre Manila en las manos. Me vio. Asentí levemente. Él entendió. El oficiante continuó con los rituales tradicionales. Lecturas poéticas. Una canción interpretada por una soprano profesional. Votos personalizados que Diego y Eugenia habían escrito ellos mismos. Diego habló primero.
Eugenia, cuando llegaste a mi vida no esperaba volver a creer en el amor. Había pasado por matrimonios fallidos, decepciones, noches solitarias. Pero tú cambiaste todo. Me diste una familia, me diste 2 hijas hermosas, me diste una razón para construir un futuro mejor. Prometo amarte, protegerte y honrarte todos los días de mi vida. Aplausos educados. Algunas personas secándose lágrimas. Luego fue el turno de Eugenia. Diego, tú apareciste cuando más perdida estaba, cuando mi vida se había derrumbado y no sabía cómo reconstruirla. Me diste estabilidad, seguridad, amor verdadero. Nuestras hijas tendrán el padre que siempre soñé para ellas, y yo tendré el esposo que merezco. Prometo estar a tu lado siempre, en las buenas y en las malas, hasta que la muerte nos separe. Más aplausos, más lágrimas. Qué irónico. Eugenia hablaba de honestidad mientras toda su relación se basaba en una mentira orquestada por su propia madre. El oficiante sonrió. Hermosas palabras. Ahora, antes de proceder con el intercambio de anillos, quisiera preguntar si alguien presente conoce alguna razón por la cual esta unión no deba llevarse a cabo. Si es así, que hable ahora o calle para siempre. Silencio total. Nadie se movió. Nadie habló. Y entonces Raúl dio un paso al frente. Caminó por el pasillo lateral hacia el altar. Los invitados lo miraron confundidos. El oficiante frunció el ceño. Diego y Eugenia voltearon sorprendidos. Disculpen la interrupción, dijo Raúl con voz firme. Tengo información urgente que Diego necesita ver antes de continuar. ¿Quién es usted?, preguntó el oficiante molesto. Soy médico, y amigo de alguien muy interesado en que estas ceremonias se basen en la verdad. Diego dio un paso adelante. ¿Qué está pasando aquí? ¿Quién te envió? Nadie me envió. Raúl extendió el sobre. Vine porque hay cosas que necesitas saber. Cosas sobre las gemelas. Eugenia palideció. ¿Qué cosas? Está todo bien con mis hijas. Tus hijas están perfectamente sanas, pero no son de quien crees. Murmullo generalizado entre los invitados. Marta se puso de pie. Esto es ridículo. Saquen a este hombre de aquí. Pero Diego ya había tomado el sobre. Lo abrió con manos temblorosas. Sacó los documentos. Comenzó a leer. Su expresión cambió. Confusión. Incredulidad. Esto no puede ser real, murmuró. Es completamente real, respondió Raúl. Pruebas de ADN realizadas por un laboratorio certificado. Las gemelas no son tuyas, Diego. Son de Álvaro. Todas las miradas se volvieron hacia mí. Me puse de pie lentamente. Caminé por el pasillo central, paso a paso, en silencio absoluto. Llegué al altar. Miré a Diego, luego a Eugenia, finalmente a Marta. Hola a todos, dije con calma. Lamento interrumpir esta hermosa ceremonia, pero creo que es importante que sepan la verdad antes de que Diego se case con una mujer que ha sido manipulada y él sea padre legal de mis hijas. Eugenia negaba con la cabeza. No. No. Esto no tiene sentido. Las pruebas dijeron que eran de Diego. Mi madre me lo confirmó. Yo vi los resultados. Me volví hacia Marta. ¿Le mostraste los resultados reales, Marta? ¿O le mostraste los que tú quisiste que viera? Marta estaba rígida, con el rostro descompuesto. No sé de qué hablas. Hablo de los $150,000 que pagaste al laboratorio privado. Hablo de tu cena con Diego 2 semanas antes de que Eugenia me confesara el embarazo. Habló de cómo orquestar todo esto para casar a tu hija con un hombre más rico que yo. Ramiro se acercó a su esposa. ¿Marta? Ella no respondió. Solo miraba al suelo. Diego seguía leyendo los documentos, página tras página. Las pruebas de ADN, los registros bancarios de Marta, las transcripciones de llamadas. Todo estaba ahí. Finalmente, levantó la vista hacia Eugenia. ¿Tú sabías esto?
Ella no respondió. No, claro que no. Yo creía que eran tuyas. Pero nunca dudaste. Nunca pediste una segunda opinión. ¿Por qué dudaría? Mi madre me dijo la verdad. Diego soltó una risa amarga. Tu madre te mintió, y yo fui lo suficientemente idiota para creerla también. Se quitó el corbatín. Lo arrojó al suelo. Esta boda no va a suceder. Y se fue, caminando rápido por el pasillo, ignorando los gritos de Eugenia detrás de él. El caos estalló instantáneamente, como una bomba que finalmente detonó después de meses contenida. Eugenia gritó el nombre de Diego mientras él desaparecía entre los invitados. Intentó correr tras él, pero la cola del vestido se enredó en sus zapatos y casi cae. 2 damas de honor la sostuvieron. Ella lloraba desconsolada. El maquillaje corría por sus mejillas. El peinado perfecto se deshacía con cada movimiento desesperado. Los 300 invitados estallaron en murmullos. Algunos se pusieron de pie. Otros sacaron sus teléfonos. Las fotografías y videos comenzaron a circular inmediatamente. El escándalo del año fue captado en tiempo real por docenas de cámaras. Marta seguía paralizada en primera fila. Ramiro la miraba con una expresión que mezclaba furia y traición absoluta. ¿Qué hiciste, Marta?, preguntó con voz temblorosa. ¿Qué demonios hiciste? Ella abrió la boca, pero no salió ningún sonido, solo lágrimas. Lágrimas que ya no podían comprar perdón ni arreglar nada. Eugenia finalmente se giró hacia mí. Sus ojos rojos, hinchados, estaban llenos de dolor y confusión. ¿Cómo pudiste hacer esto? ¿Cómo pudiste destruir mi boda? ¿Cómo pudiste humillarme así frente a todos? Su voz era un grito ahogado, desesperado. Di un paso hacia ella. Hablé con calma, sin rabia, sin satisfacción, solo con la verdad. Yo no destruí tu boda, Eugenia. Tu madre lo hizo. Yo solo revelé lo que ella ocultó. Las gemelas son mías, siempre fueron mías. Ella ocultó, y tú fuiste manipulada para creer algo que nunca fue cierto. No. Las pruebas dijeron que eran de Diego. Las pruebas que tu madre te mostró, pero no las pruebas reales. Me volví hacia Marta. Dile la verdad, dile lo que hiciste. Marta temblaba. Ramiro la tomó del brazo. Habla. Ahora. Finalmente, entre sollozos entrecortados, Marta habló. Yo solo quería lo mejor para ti, Eugenia. Diego es exitoso, poderoso, estable. Álvaro era solo un empleado. Un buen hombre, sí, pero limitado. Cuando supe que estabas embarazada, vi una oportunidad. Una oportunidad de darte la vida que mereces. ¡Una oportunidad!, gritó Eugenia. Me hiciste creer que había engañado a mi esposo. Me hiciste destruir mi matrimonio. Me convertiste en una mentirosa sin que yo lo supiera. Pensé que sería mejor para ti. No tenías derecho. No tenías ningún derecho a decidir eso por mí. Ramiro soltó el brazo de Marta como si se quemara. Manipulaste a nuestra hija. Destruiste un matrimonio. Involucraste a un hombre inocente. ¿Y todo por qué? ¿Por estatus? ¿Por dinero? Por su futuro, sollozó Marta. Por el futuro de mis nietas. No son tus nietas para manipular, dije. Son mis hijas. Y desde este momento, voy a pelear por cada segundo que perdí con ellas. Eugenia se dejó caer sobre una silla. El vestido carísimo se arrastraba por el suelo. Ya no importaba. Nada de eso importaba. No puedo creer esto, murmuraba una y otra vez. No puedo creer que mi propia madre me hiciera esto. Los invitados comenzaron a retirarse. Algunos rápido, incómodos, queriendo escapar del drama. Otros más lentos, curiosos, grabando hasta el último momento. Las redes sociales ya estaban explotando. Hashtags, comentarios, especulaciones. Nicolás, el abogado de la familia,
Apareció de pronto entre la multitud. Se acercó a Marta. Necesitas un abogado. Ahora, esto puede convertirse en un caso legal muy complicado. Marta ni siquiera lo miró. Ramiro habló por ella. Ella tendrá su abogado, pero no serás tú. Ya no representas a esta familia. Nicolás asintió y se fue sin decir más. Me acerqué a Eugenia. Me arrodillé frente a ella. Hablé suave. Sé que ahora mismo me odias. Y lo entiendo. Entiendo que sientas que te traicioné al hacer esto público. Pero necesitaba saber la verdad. Y Diego también. No podía dejar que se casaran basándose en una mentira. Ella me miró con ojos vidriosos. ¿Las gemelas realmente son tuyas? Sí, las pruebas de ADN no mienten. Entonces yo te engañé sin saberlo. Destruí nuestro matrimonio por nada. No fue por nada. Fue por una manipulación calculada. Fuiste víctima tanto como yo. Eugenia cerró los ojos. Más lágrimas cayeron. ¿Qué va a pasar ahora? Ahora vamos a hacer las cosas bien. Voy a pelear por la custodia de Emma y Elvira. No para quitarlas, sino para ser el padre que debo ser. El padre que siempre debí ser desde el día que nacieron. Y Diego va a exigir la devolución de todo lo que invirtió en esta farsa. Y tiene derecho. Él también fue usado. Eugenia asintió lentamente, derrotada, destruida. Marta intentó acercarse. Hija, por favor, déjame explicarte. No te acerques, gritó Eugenia. No quiero verte. No quiero escucharte. No quiero nada de ti. Ramiro tomó a Marta del brazo. Vámonos. Ahora. La sacó prácticamente arrastrándola. Marta lloraba histérica, gritando el nombre de su hija, pero Eugenia ni siquiera volteó a verla. Raúl se acercó a mí. Misión cumplida, hermano. Gracias por esto. No podría haberlo hecho sin ti. ¿Te sientes bien? ¿Aliviado? Pensé en esa pregunta. ¿Me sentía aliviado? No exactamente. Me sentía vacío, como después de una batalla larga donde ganaste, pero perdiste tanto en el proceso que la victoria sabe amarga. Me siento justo, respondí finalmente. No estoy aliviado, pero justo. Raúl asintió. Eso es suficiente. Los últimos invitados se retiraron. El jardín botánico, que minutos antes era un escenario de sueño, ahora parecía un campo de batalla abandonado. Sillas vacías, flores pisoteadas, pétalos esparcidos por el suelo como evidencia de algo hermoso que se destruyó. El wedding planner llegó corriendo, completamente desesperado. ¿Qué hacemos con todo? ¿La recepción? ¿La comida? ¿La música? Eugenia lo miró con ojos muertos. Cancela todo. Pero señora, hay contratos, penalizaciones. No me importa. Cancela todo. El hombre se fue murmurando cosas sobre pérdidas económicas y depósitos no reembolsables. Me puse de pie. Extendí la mano hacia Eugenia. Ven. Te llevo a casa. Ella dudó. Luego tomó mi mano y se levantó. El vestido se arrastraba, sucio, arruinado, un símbolo perfecto de todo lo que había pasado. Caminamos juntos hacia el estacionamiento, en silencio, sin palabras. Solo dos personas que alguna vez fueron el uno para el otro y que ahora eran apenas desconocidos, conectados por dos niñas pequeñas. La subí a mi auto. Conduje hacia su departamento, el que compartía con Diego, el que ahora probablemente tendría que dejar. Cuando llegamos, ella finalmente habló. Quiero que conozcas a Emma y Elvira, como su padre, no como un extraño. Mereces eso. Gracias. Pero necesito tiempo, Álvaro. Necesito procesar todo esto. Entender qué fue real y qué fue mentira en mi vida. Toma todo el tiempo que necesites. Yo voy a estar aquí, para ellas, y para ti, si me necesitas. Bajó del auto.
Se quedó parada ahí un momento, abrazándose a sí misma. Lo siento. Por todo. Tú no tienes que disculparte. No hiciste nada malo. Confié en la persona equivocada. Todos lo hacemos a veces. Entró al edificio. Desapareció detrás de las puertas de vidrio. Conduje de regreso a mi departamento mientras el sol se ocultaba. El día más largo de mi vida finalmente terminaba, pero esto apenas comenzaba. Los días siguientes fueron un torbellino mediático. El escándalo se propagó por las redes sociales como fuego en pasto seco. Vídeos de la ceremonia interrumpida, fotografías de Eugenia llorando en su vestido arruinado, especulaciones sobre Marta y sus manipulaciones. Todo el mundo tenía una opinión. Todo el mundo compartía, comentaba, juzgaba. Yo me mantuve fuera de las redes. No di entrevistas. No publiqué nada. Solo observaba desde la distancia cómo la verdad finalmente se expandía sin que yo tuviera que decir una palabra más. Diego sí habló. Publicó un comunicado formal 3 días después de la boda cancelada. Recientemente descubrí que fui engañado respecto a la paternidad de las gemelas que creí mías. Fui víctima de una manipulación orquestada por terceros. Lamento profundamente que Eugenia también haya sido engañada. No tengo resentimientos hacia ella ni hacia Álvaro, pero sí exigiré legalmente la devolución de todos los recursos invertidos bajo premisas falsas. Corto. Profesional. Calculado. Típico de Diego. Protegiendo su imagen corporativa mientras dejaba claro que él también había sido víctima. Los abogados llegaron rápido. Diego contrató a un bufete especializado en casos complejos de fraude civil. Presentó una demanda contra Marta exigiendo compensación por daños morales, gastos de la boda cancelada y todos los recursos invertidos durante el embarazo y los primeros meses de vida de las gemelas. La cifra total supera el $1.200.000. Marta enfrentaba también una investigación por falsificación de documentos médicos. El laboratorio que procesó las pruebas prenatales confirmó que ella había pagado extra para que los resultados fueran enviados a una dirección privada y no quedarán registrados en el sistema del hospital. Eso abría la puerta a cargos criminales. Ramiro se divorció de ella 2 semanas después del escándalo. No hubo reconciliación. No hubo perdón. Solo papeles legales fríos que terminaban 40 años de matrimonio. Eugenia se mudó de regreso con su padre. Ramiro la recibió sin reproches, solo con silencio compasivo y brazos abiertos. Las gemelas también. Ramiro se convirtió en el abuelo presente que Marta había fingido ser. Mientras todo esto sucedía en los tribunales y en las salas familiares, yo me enfoca en lo único que realmente importaba: mis hijas. La primera vez que Eugenia me permitió visitarlas oficialmente fue un martes por la tarde. Llegué a la casa de Ramiro con el estómago hecho un nudo. Experimentaba nervios que no había sentido ni en las presentaciones corporativas más importantes de mi vida. Eugenia abrió la puerta. Se veía cansada, ojeras profundas, sin maquillaje, cabello recogido descuidadamente. Pero había algo diferente en su expresión, algo más suave, menos defensivo. Pasa. Entré. La casa olía a café recién hecho y a esa loción de bebé que viene en frascos color rosa pálido. «Están en la sala», dijo Eugenia guiándome. Ahí estaban, en un tapete de juegos lleno de texturas y colores. Emma con su lunar característico en la mejilla, Elvira sin él. Ambas vestidas con mameluco color amarillo suave, despiertas, alertas, mirando alrededor con esos ojos enormes que todos los bebés tienen. Me quedé parado en la entrada, sin saber qué hacer, sin saber cómo acercarme. Eugenia notó mi incomodidad. «Puedes sentarte con ellas, no muerden todavía». Intentó hacer una broma. Yo intenté sonreír. Me senté en el tapete. Emma me miró con curiosidad y estiró una mano pequeña hacia mí. Tomé su manita. Era diminuta, cálida y perfecta. «Hola, Emma».
murmuré. Soy yo. Tu papá. Las palabras sonaron extrañas en mi boca. Papá. Una palabra que había esperado decir durante años, pero que nunca llegó. Hasta ahora, bajo estas circunstancias retorcidas. Elvira empezó a quejarse. Un llanto suave que indicaba hambre, sueño o incomodidad. Eugenia la levantó con práctica natural. Tiene hambre. Ya vuelvo. Me quedé solo con Emma. Ella me observaba con esa intensidad que tienen los bebés cuando estudian rostros nuevos. Moví mi dedo frente a ella y sus ojos lo siguieron. Sonreí, pero ella no sonrió de vuelta. Todavía era muy pequeña para eso. Sin embargo, no lloró ni se asustó, solo observaba. Lamento no haber estado aquí desde el principio, le dije sabiendo que no entendía. Pero voy a estar aquí ahora, te lo prometo, a ti y a tu hermana. Eugenia regresó con Elvira ya alimentándose de un biberón. Se sentó en el sofá cerca de nosotros. ¿Sabes? Durante meses pensé que Diego era su padre. Buscaba parecidos, su nariz, sus ojos, su forma de dormir. Nunca encontré nada. Ahora entiendo por qué. Se parecen a ti, dije. Tienen tu boca, tu forma de fruncir el ceño cuando algo les molesta. Eugenia sonrió apenas. También tienen algo tuyo. Emma tiene tus manos, dedos largos. Y Elvira, cuando la cargas, se relaja igual que tú cuando estás concentrado. Todo se le afloja menos la mirada. Era extraño hablar de nuestras hijas como si estuviéramos descubriendo juntos quiénes eran, cuando ya tenían meses de vida que yo había perdido. Quiero estar presente, dije. No solo visitarlas. Quiero cambiar pañales, despertarme en la madrugada, estar en las consultas médicas, todo. Lo sé, y quiero que lo hagas. Pero necesitamos hacerlo bien, legalmente, con acuerdos claros. Ya contraté a un abogado, pero no quiero pelear contigo, Eugenia. Quiero que compartamos esto, que seamos padres juntos, aunque no seamos pareja. Yo también quiero eso. Ellas merecen tenernos a ambos, sin guerra, sin rencor. Pasé 3 horas ahí esa tarde, conociendo a mis hijas, aprendiendo cómo sostenerlas, cómo interpretar sus llantos diferentes, cómo hacerlas eructar después de comer. Cuando me fui, Eugenia me acompañó a la puerta. Gracias, dijo. ¿Por qué me das las gracias? Por no odiarme, por no culparme de esto. Sé que técnicamente te confesé algo que no era cierto, pero tú entiendes que yo también fui víctima. Lo entiendo y no te odio. Estoy enojado con tu madre, frustrado por el tiempo perdido, pero contigo solo siento tristeza por lo que pudimos ser y ya no seremos. Yo también siento eso. Fuimos buenos juntos por mucho tiempo. Lo fuimos. Hubo un momento de silencio compartido, recordando y aceptando. Puedes venir mañana si quieres, dijo finalmente. Y pasado. Y todos los días que quieras. Mientras más tiempo pases con ellas, mejor. Vendría mañana. Y cumplí. Fui al día siguiente, y al otro, y al otro. Lentamente construí una rutina. Llegaba en las mañanas. Ayudaba con el desayuno de las gemelas. Cambiaba pañales. Jugaba con ellas en el tapete. Eugenia trabajaba desde casa en proyectos freelance. Yo aprovechaba para estar presente. Ramiro observaba todo desde la distancia. Nunca interfiere. Pero un día me encontró solo en la cocina preparando biberones. «Eres mejor hombre de lo que yo habría sido en tu lugar», dijo. Lo miré sorprendido. «No estoy seguro de eso», dijo. «Yo habría hecho escándalo. Habría gritado. Habría destruido todo inmediatamente. Tú esperaste, reuniste pruebas, elegiste el momento exacto para revelar la verdad. Solo quería que todos supieran lo que realmente pasó. Lamento lo que mi esposa te hizo. Lamento no haberlo visto antes. Ella fue muy cuidadosa. Ninguno de nosotros la vio, pero yo debí conocerla mejor.
Debí saber que era capaz de algo así. ¿Lo eras? ¿Realmente conoces a alguien completamente? Supongo que no. Se fue dejándome solo con los biberones y mis pensamientos. Un mes después del escándalo, los abogados de Diego y míos llegaron a un acuerdo con Marta. Ella vendería propiedades para pagar la demanda de Diego. Renunciaría a cualquier derecho legal sobre las gemelas y aceptaría una orden de restricción que le impedía acercarse a Eugenia sin supervisión. Marta aceptó todo sin pelear, destruida, quebrada. Su estrategia perfecta se había convertido en su propia ruina. Diego me llamó directamente una tarde. Álvaro, necesitamos hablar. Dime. Quiero que regreses a la empresa. Me quedé callado, procesando. ¿Disculpa? Cometí un error dejándote ir. Eres el mejor en lo que haces. Y esta situación fue tan absurda para ambos que no veo razón para seguir castigándose profesionalmente. ¿Y no sería incómodo? Probablemente. Pero somos adultos. Podemos manejarlo. Pensé en eso. Regresar al lugar donde todo... comenzó. Trabajar otra vez con el hombre que casi se casa con mi ex esposa creyendo que era padre de mis hijas. Déjame pensarlo, dije. Tómate tu tiempo. La oferta sigue en pie. Colgamos. No regresé. Decidí que ese capítulo estaba cerrado. Preferí construir algo nuevo. 6 meses después de aquella boda que nunca sucedió, mi vida era completamente diferente. Mejor. Más honesta. Más real. Emma y Elvira cumplieron 1 año. Organizamos una fiesta pequeña en el jardín de la casa de Ramiro. Solo familia cercana y algunos amigos. Nada ostentoso. Nada que requiriera impresionar a nadie. Algunos amigos. Solo un pastel sencillo color rosa claro con velas que las gemelas intentaron tocar con sus manitas curiosas. Eugenia y yo cantamos juntos el cumpleaños feliz. Nuestras voces mezclados de forma natural. Como si nunca hubiéramos dejado de ser equipo. Porque en cierto modo, nunca dejamos de serlo. Solo cambiamos de tipo de equipo. De esposos a compadres. Y resultó que éramos mejores en esto segundo. Compartimos la custodia equitativamente. 1 semana conmigo, 1 semana con ella. Las gemelas se adaptaron sorprendentemente bien. Tenían 2 casas, 2 habitaciones decoradas con amor, 2 padres presentes que dejaron el rencor atrás para enfocarse en lo único importante, ellas. Emma dio sus primeros pasos en mi departamento un martes por la mañana. Yo estaba preparando el desayuno cuando la vi soltarse del sofá y caminar tambaleante hacia mí. 3 pasos. 4. 5. Luego cayó riendo. La levanté y la abracé tan fuerte que protestó. Llamé inmediatamente a Eugenia para contarle. «Grábala la próxima vez», dijo entre risas. «Quiero ver todo». Y lo hice. Grabé cada momento importante. Los primeros pasos de Elvira 1 semana después. Sus primeras palabras. Papá fue la primera de Emma, mamá la primera de Elvira. Como si hubieran acordado repartirse las prioridades equitativamente. Mi consultora independiente creció. Contraté a 2 asociados. Conseguimos clientes importantes que valoraban mi experiencia sin necesitar el prestigio de una firma grande. Trabajaba desde casa la mayoría del tiempo. Flexibilidad que me permitía estar presente cuando las gemelas estaban conmigo. Eugenia también encontró su camino. Abrió su propia agencia de relaciones públicas. Pequeña, pero sólida. Clientes que confiaban en ella no por apellidos o conexiones familiares, sino por talento genuino. La vi florecer profesionalmente de formas que nunca había florecido cuando estaba bajo la sombra de su madre o tratando de complacer expectativas ajenas. Ramiro se convirtió en el abuelo que Emma y Elvira necesitaban. Las recogía los viernes. Las llevaba al parque. Les leía cuentos con esa voz grave que las hacía reír. Nunca mencionaba a Marta. Ese capítulo estaba cerrado para todos. Marta vivía ahora en otra ciudad, sola.
sin contacto con Eugenia ni con las gemelas. La orden de restricción seguía vigente. Eugenia había decidido que hasta que ella misma pudiera perdonar completamente, no expondría a sus hijas a esa relación tóxica. Tal vez algún día, me dijo una tarde mientras tomábamos café después de entregar a las niñas. Cuando sean mayores y puedan entender lo que pasó. Tal vez entonces les permita conocer a su abuela. Pero será decisión de ellas, no mía. Respetaba esa posición. Respetaba todas las decisiones de Eugenia respecto a las gemelas, porque había demostrado ser una madre extraordinaria. Protectora sin ser sobreprotectora. Amorosa sin ser permisiva. Exactamente lo que Emma y Elvira necesitaban. Diego y yo nunca volvimos a trabajar juntos, pero nos encontramos ocasionalmente en eventos de la industria. Conversaciones breves, corteses, sin tensión ni drama. Solo dos hombres compartieron un momento absurdo en sus vidas y decidieron seguir adelante. Una tarde de domingo, mientras las gemelas dormían su siesta en mi departamento, me senté en la terraza con un café caliente. El sol entraba suave por las ventanas. La ciudad sonaba lejana y tranquila. Pensé en todo lo que había pasado. Los $4 millones que aún tenía en el banco, prácticamente intactos excepto por gastos legales y la compra de mi departamento. El dinero que alguna vez representó mi humillación, ahora era simplemente dinero. Útil, pero sin significado emocional. Pensé en aquella noche cuando Eugenia llegó a confesarme un embarazo que no era lo que ella creía. En los meses de investigación silenciosa. En la decisión de esperar hasta el momento perfecto para revelar la verdad. ¿Habría hecho algo diferente? Probablemente no. Porque si hubiera explotado inmediatamente, todo habría sido caótico. Legal. Feo. Las gemelas habrían crecido en medio de una guerra judicial interminable. Eugenia habría quedado destruida sin tiempo para procesar. Y Marta nunca habría enfrentado las consecuencias completas de sus manipulaciones. Esperé. Reuní pruebas. Elegí el momento donde el impacto sería máximo, pero el daño colateral mínimo. Y funcionó. No fue venganza. Fue justicia medida. Emma se despertó llorando suavemente. Entré a su habitación. La levanté de la cuna. Su cabecita se recargó en mi hombro inmediatamente. Todavía somnolienta. Cálida. Confiada. «Hola, princesa», murmuré. «¿Tuviste un buen sueño?» Ella respondió con sonidos sin sentido que de alguna forma entendí perfectamente. Elvira se despertó segundos después. Siempre sincronizadas. Siempre conectadas de esa forma misteriosa que tienen los gemelos. Las senté a ambas en el tapete de juegos. Les di bloques de colores. Emma intentó construir algo que inmediatamente Elvira destruyó. Reían juntas. Cómplices en su propio mundo de 1 año de edad. Las miré jugar y sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. Paz completa. Sin paz finalmente terminó todo. Sin paz esto es exactamente donde debo estar. Mi teléfono vibró. Mensaje de Eugenia. Las niñas se portaron bien. Perfectas como siempre. Paso por ellas a las 6. ¿Te parece? Perfecto. Guardé el teléfono. Emma me miró y extendió sus brazos. La cargué. Elvira protestó inmediatamente. La cargué también. Una en cada brazo. Pesaban cada vez más. ¿Saben algo, niñas?, les dije aunque no entendieran completamente. Su papá las ama más que a nada en este mundo. Y aunque los primeros meses de sus vidas fueron complicados, aunque hubo mentiras y confusión y gente haciendo cosas malas, ustedes nacieron del amor verdadero. Su mamá y yo nos amamos de verdad, y ese amor las creó a ustedes, y ese amor nunca desaparecerá. Tal vez cambió de forma, pero sigue ahí, siempre. Emma bostezó. Elvira jugó con mi camisa. Ninguna entendía mis palabras. Pero algún día lo harían. Algún día tendrían edad suficiente para preguntar sobre su historia. Sobre por qué papá y mamá no estaban juntos. Sobre la boda que nunca sucedió. Sobre la abuela que no conocían. Y ese día les contaría la verdad.
toda. Sin adornos. Sin villanos caricaturescos. Solo la historia de personas imperfectas tomando decisiones equivocadas y un padre que decidió pelear por la verdad en lugar de aceptar la mentira cómoda. Por ahora, solo importaba esto. Este momento. Estas dos niñas en mis brazos. Esta vida que había reconstruido desde cenizas. La puerta sonó a las 6 en punto. Eugenia llegó puntual como siempre. Abrí con Elvira todavía en brazos. Emma corrió hacia su mamá gritando emocionada. ¿Cómo estuvo el fin de semana?, preguntó Eugenia mientras recogía los juguetes dispersos. Tranquilo, perfecto. Las llevé al parque ayer. Emma casi convence a un perro de seguirla a casa. Eugenia rió. Heredó tu habilidad para convencer a la gente de cosas absurdas. Tuche. Empacamos las cosas de las niñas. Biberones, pañales, cambios de ropa. La rutina familiar que habíamos perfeccionado con práctica. Te las devuelvo el viernes, dijo Eugenia en la puerta. Aquí estaré. Se fue con las gemelas. Las vi alejarse por el pasillo. Emma volvió a despedirse con su manita. Elvira ya dormía en brazos de Eugenia. Cerré la puerta. El departamento quedó silencioso. Vacío. Pero no solo. Porque sabía que el viernes regresarán. Y el ciclo continuaría. Semana tras semana. Año tras año. Hasta que fueran adultas y construyeran sus propias vidas. Y yo estaría ahí. Presente. Real. Honesto. El padre que casi no fui por culpa de mentiras ajenas. Pero que finalmente llegó a ser cuando la verdad finalmente salió a la luz. Me serví otro café. Me senté en la terraza. Saqué mi teléfono y escribí en mis notas. ¿Qué habrías hecho tú? ¿Habrías firmado ese divorcio sabiendo que algo no encajaba? ¿O habrías enfrentado todo desde el principio arriesgándote a perderlo todo sin pruebas? Guardé la nota. Algún día tal vez la compartiera. O tal vez no. Por ahora, solo importaba que había elegido el camino correcto para mí. Y que Emma y Elvira tenían un padre que peleó por ellas cuando nadie más lo habría hecho. Eso era suficiente. Más que suficiente. Era todo.